Otra vez vamos a estar en varios lugares de la Escritura. Algunos principales, vamos a ver Mateo 15, entonces pueden ir ya dirigiéndose allí. La semana pasada estuvimos viendo la primera instancia, el primer síntoma o efecto del farivirus. Ahora, si se preguntan, no se asusten, no hay un nuevo coronavirus. Aunque si realmente los medimos en valores eternos, el farivirus es mucho más peligroso que el coronavirus. Quiero dar un poco de repaso de la semana pasada, que vimos uno de los primeros síntomas. Aquí, en nuestro mundo de pandemia, vimos que hay personas que andan asintomáticos. Algunos pueden ser 2, 4 o hasta 10 días que andan asintomáticos, incubando, pero contagiosos. No se dan cuenta de su propia condición. Y eso vimos que es paralelo a lo que es la ceguera espiritual. Entonces, nos es necesario que con la palabra de Dios, vernos a nosotros mismos en su palabra, para poder saber nuestra condición espiritual verdadera. Entonces, también como vimos, todos sufrimos de algo de ceguera espiritual, pero simplemente a diferentes niveles. Esta cuarentena, seguramente como varios otros, se han enfocado un poco más en lo que es la limpieza externa. De seguro quizás tienen un trapo al lado de la puerta que tiene agua con lavandina para poner los pies. Seguramente han desinfectado toda la casa más de una vez, y cuando alguien estornuda, ahí están con el lisoform en la superficie en que estornudaron, y seguramente algunos tienen su propio alcohol en gel, que llevan consigo en su cartera, en el bolsillo, por donde sea. Yo tenía uno en la camioneta, ahora lo tengo en mi oficina. Entonces, está cada 2 por 3 así con el alcohol en gel. Pero la vida continúa. Quizás tu amor continúa por otra persona y quieren tomarse las manos, pero quizás seas un poco como la princesa Jasmine aquí, con Aladín, quien tiene que darle un poco de alcohol en gel primero. O encontraste una buena receta en YouTube para un alcohol en gel perfecto y lo pones a usar y quedas así, algo como Terminator. Esto también suele ocurrir cuando uno ha usado tanto el alcohol en gel. 50 veces por día quizás te hace la mano así. Entonces, como un instructivo, por si acaso que quizás ya no saben, o algunos que no entienden bien cómo lavarse las manos, aunque todos hemos visto muchas cosas, queremos tomar este tiempo solamente de hacer un anuncio de servicio público en cuanto a lavarse las manos.
espero que le haya sido de ayuda el video de cómo lavarse las manos. Es otra vez solamente un anuncio de servicio público. Decidí ponerme un poco más cómodo. Como verán, estamos en casa, estamos en cuarentena. De hecho, ya completo con el pantalón de pijama y alpargatas. Y ¿les molesta que yo predique la palabra de Dios así? ¿Puedo exitosamente predicar la palabra de Dios vestido así? Hay algunos quienes tienen más problemas con que yo predique vestido así que si yo tuviera una adicción privada, la glotonería o pornografía, o cómo trato a mi esposa e hijos en casa. Porque están enfocados en lo externo. Y de eso vamos a hablar hoy. Un síntoma del farivirus es un enfoque, diríamos, erróneo en lo externo. Como vimos la semana pasada, el farivirus nos ataca a todos. Porque cada uno de nosotros tenemos un pequeño fariseo dentro nuestro y por lo tanto nos infecta con hipocresía religiosa. Sea en grandes cantidades o en pequeñas, como hemos visto, hay varios niveles. Entonces, quiero usar esto como un ejemplo de un enfoque en lo externo. Tal como la ceguera espiritual, vemos que hay diferentes niveles de este enfoque externo, pero aquí hay algunos síntomas de este aspecto del farivirus. Tal como hicimos la semana pasada, aquí está el hisopado espiritual para ver si te afecta este enfoque externo. Primero, si igualas tu espiritualidad con actividades o acciones. Número 2, si te enorgulleces al pensar cuánto no has faltado a las reuniones de la iglesia, obviamente en tiempo normal, pero aún así, ¿cuántas veces has podido presenciar en vivo las reuniones de la iglesia? Lo podemos traducir así. Quizás número 3, si puedes determinar la condición espiritual de alguien con tan solo verlos. Número 4, si el pecado visible de otro lo consideras más grave que tu pecado privado. Número 5, si te has preguntado qué pensarán otros de ti cuando has orado, cantado o hablado públicamente en la iglesia. Número 6. Si has intentado prestar atención cuánto ponen otros en la ofrenda en comparación con lo tuyo. Número 7. Si has comparado lo poco que alguien más ha hecho en la iglesia con lo mucho que has hecho tú. Número 8, si tienes un gran sentido de satisfacción al escuchar que te agradecen públicamente. Número 9, si te es imposible adorar bien a Dios si no estás vestido para la iglesia. Número 10, si tienes una lista mental de cosas que un buen creyente hace o no hace. ¿Qué tal? ¿Salió positivo el hisopado espiritual? El enfoque en lo externo, y de hecho a través de la cultura cristiana, este enfoque en lo externo ha sido una de las cosas más devastadoras y impide poder difundir el amor
y la gracia de Dios. Cada uno de nosotros debemos cuidarnos en no enfocarnos en lo externo debido a las pérdidas que causa. La primera pérdida que vemos es que uno se puede perder en el legalismo. Estuvimos leyendo aquí en Mateo 15. Vayan allí, Mateo 15. Vamos a ver los primeros 11 versículos. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó el de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas con su corazón está lejos de mí. Pues en vano me obran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Aquí vemos que los fariseos, ellos habían creado reglas para ayudar a guardar la ley de Dios, mencionado aquí como la tradición de los ancianos. Era una barrera que ayudaba a mantenerse lejos de quebrantar el mandamiento de Dios. Lo que hace el legalismo es que crea una regla falsa. O sea, hace de sugerencias, consejos, lo que llama Jesús aquí mandamientos de hombres, cuando cita Isaías, mandamientos de hombres, y eso lo elevan al nivel de la ley de Dios. Ciertamente es algo, bueno, quizás sabio si sé que la ley de Dios prohíbe esto, o en este caso habían hecho una tradición que era basado en la limpieza ceremonial y ritual de los sacerdotes cuando estaban por servir en el templo. Entonces, los fariseos estaban acusando a los discípulos de no lavarse ceremonialmente. No era simplemente como diciéndole a tu hijo después de estar jugando afuera: andarle lavarte las manos que vamos a comer. Pero esto era un lavamiento ceremonial, ritual, que hacían los sacerdotes antes de servir al templo. Y los fariseos diciendo, su razonamiento era: bueno, si es bueno para los siervos del templo, es bueno para todo judío. Entonces vamos a imponer esta regla. Se hacían los jefes de gobierno y declaraban reglas que seguir. Y ahí eso supuestamente les ayudaba a mantener la ley de Dios. Pero ¿qué hacía esa regla que ellos habían creado? Se elevaba al nivel de la ley de Dios. Entonces, cuando uno quebrantaba esta reglita de mandamiento de hombre, lo criticaban y lo juzgaban como si hubiera estado quebrantando la ley de Dios. Pero no era la ley de Dios. Era un enfoque externo de la cultura religiosa del día. Se volvieron eso la forma de medir la santidad. Irónicamente, en varios casos, esas mismas reglas les hacían desobedecer la misma ley de Dios. Esta tradición que menciona aquí Jesús, con el cual invalidaban el mandamiento, como dijo Cristo, era dedicar al templo los recursos que deberían ser usados para ayudar a sustentar
a sus padres en su vejez. Dirían a sus padres ancianos: no te puedo ayudar, pues las finanzas con que te ayudaría son dedicados al Señor. Tenía una palabra especial para eso, corbán. Significaba consagrado o dedicado al Señor. Interesantemente, adivinen quién trabajaba en el templo. Los fariseos eran esencialmente maestros empleados en el templo. Entonces no era que estaban dando sus finanzas al templo, se lo estaban poniendo en su propio bolsillo y manteniéndolo, reteniéndolo para sí, y así abnegando su responsabilidad de honrar y cuidar a sus padres en su vejez. Entonces Jesús les condena por elevar su tradición por encima de la ley de Dios, que esa misma tradición les estaba haciendo que no cumplieran la ley de Dios de honrar a sus padres. Es lo que Pablo describe en Tito 1:14. Las fábulas judaicas o mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El legalismo crea estas reglas falsas, reglas que se ponen al nivel de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Pero también crea una santidad falsa. La santidad falsa ignora que el verdadero problema es dentro de la persona. Fíjense, el mismo capítulo, comenzando en el versículo 15. Mateo 15, versículo 15, dice: respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Les había contado una parábola en cuanto a el padre plantando, y todo lo que el padre planta no será desarraigado. Y empieza en el versículo 17 diciendo: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Gracias, Jesús, por esa lección en biología. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora, él no estaba dando una lección de higiene personal. Está dando una lección de salud espiritual. Los fariseos, tan preocupados por sus tradiciones y la limpieza externa, pero ignoraban la pureza interna. Y es tan interesante. Pensamos que tenemos que desahogarnos, tenemos que sacar lo feo hacia afuera, pero así lidiar con eso. Pero Cristo aquí nos dice que si no tenemos cuidado, la forma que lo largamos, de hecho, nos contamina aún más. Es muy interesante eso. No es lo que entra al cuerpo que lo contamina, espiritualmente hablando, pero es lo que sale, porque del corazón sale. La santidad falsa ignora el verdadero problema, que es el corazón. La santidad falsa también busca justificarse por medios externos, ignorando su condición interna. Vimos la semana Mateo 23, pero vamos a verlo otra vez. Mateo 23, versículo 25 al 28. Jesús otra vez reclamando a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muertos de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Qué declaración! ¡Qué reclamo de Jesús a los religiosos! Se concentran tanto en lo externo que ignoran lo interno y no se dan, al hacer eso, ignoran su propia condición. Pablo describe que el enfoque externo no tiene valor, no es eficaz en hacernos más santos. Quizás piensas que, bueno, yo voy a ser más santo, quiero que Dios me use, tenemos un buen deseo de querer agradar a Dios con nuestras vidas, pero la forma de hacerlo no es simplemente, voy a ir a la iglesia cada oportunidad que tengo, o voy a hacer buenas cosas para mis vecinos y familia y hermanos, o voy a hacer esto y aquello, voy a hacer, pero fíjense lo que Pablo dice en Colosenses 2, versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En sí, Pablo está diciendo esas cosas que piensas que podés hacer solamente en las cosas externas que puedes hacer para ser más santo. La santidad no funciona así. Todo el libro de Gálatas nos describe que la santidad también es por fe. Sí, obedecemos a Dios, pero no es la confianza en esa lista de cosas que podemos hacer que nos hace santos. Es la confianza en Dios obrando a través de nuestra obediencia y Él nos va creciendo. Es muy diferente. El legalismo crea una regla falsa, una santidad falsa. ¿Cómo sabes si sos legalista o qué pasa con un legalista? Acá les comparto 7 pasos para convertirte en un verdadero legalista. Y me olvidé de ponerlos en el PowerPoint, entonces me van a tener que mirar a mí nomás. 1. Primero, inventa reglas que no están en la Biblia. Y esas reglas quizás sean sabias para tu crecimiento espiritual, pero esfuérzate para cumplir esas reglas y te castigas a ti mismo cuando no las cumples. Enorgullécete de ti mismo cuando sí las obedeces. Constitúyete a ti mismo como juez de los demás y enójate con aquellos que rompen tus reglas o que tienen reglas diferentes que las tuyas. Y golpea a los que no pueden cumplir con tus reglas. Otra vez, quizás pones reglas en tu vida que te ayuden a mantenerte enfocado. Genial. Pero acordate de algo. Son tus reglas, no necesariamente las reglas de Dios. Si fueran a preguntarte si eres cristiano, ¿cómo responderías? Hay muchos quienes responderían y en su respuesta apuntarían a acciones cristianas de lo que hacen y eso define su cristianismo. Por ejemplo, ¿sos cristiano? Sí, yo voy a la iglesia, ayudo a mis vecinos, leo mi Biblia, hago oraciones. ¿Saben? Hay incrédulos, hay personas que no conocen a Cristo y hacen esas cosas. Eso no es lo que te hace cristiano, eso es un enfoque externo. ¿Esas cosas son buenas? Sí. Pero ¿es lo que un cristiano
hace no es lo que hace un cristiano. ¿Entienden? Algunos símbolos externos de santidad detectables en la cultura religiosa de hoy en día. ¿Cuáles son? Y quizás lo que pueden esconder. Tengo una asistencia impecable, no he faltado a ni una reunión de la iglesia. Mírenme a mí. Pero no vayan a mi casa porque ahí no adoramos a Dios. Pasa la ofrenda. Voy a sacar mi gran billetera y meter todos los billetes que traje. Mira el monto, o lo hago en monedas para que se escuche mucho más. Pero viene una necesidad, obviamente de parte de Dios, en donde podemos ayudar, y ahí nos convertimos en codito. Mírenme a mí, estoy haciendo esto en la iglesia y ayudo con los niños y canto en el coro y el pastor me pide que dirija la música o que enseñe en esto o hago todas las manualidades, hicimos todas estas decoraciones para esto, aquello y lo demás. Pero cuando nadie te está viendo, te sentás sobre las manos, no haciendo nada, no sirviendo. La vestimenta. Quizás mujeres quieren dar una apariencia de ser modesta y pura en cómo visten. Bien por vos. Pero cuando se acompaña eso con una actitud buscadora, coquetona, eso no es modestia. Acá estoy, predicando la palabra de Dios, sin corbata, sin camisa, sin traje. Y le es problema para personas. Te prometo, no es algo que acostumbro a hacer en la semana, cada semana, no se preocupen. es para más la ilustración. Las buenas obras hechas a la vista de los demás, pero nunca cuando hay nadie mirando. El hablar y comportarse educadamente en público, pero siendo áspero, impaciente, insensible y despreciativo a las personas en tu propia casa. La música que escuchas, música de adoración, pero tu vida, tu lengua, tu trabajo adora al Señor. La lectura bíblica para completar un plan del año. Mírenme, completé todos los días del año la lectura bíblica. ¡Genial! ¿Pero creciste en tu relación con Dios? ¿O lo hiciste simplemente para completar el plan? Pastor te pide orar en la iglesia. Y de repente sale toda tu santa verbosidad. Pero no has pasado ni un minuto en oración en tu propia casa, en tu propia vida devocional. Ese enfoque externo nos perdemos en el legalismo. Porque cuando no lo vemos en otras personas, esas acciones externas, automáticamente nos ponemos a juzgar. Y decir, ellos no deben ser tan espirituales como yo. Sería como salir con tu botella de alcohol en gel y no importa si la persona se ha lavado las manos en casa 2 minutos antes que te ven en la calle, ahí le vas a echar el alcohol en gel de pies a cabeza. Porque no viste que ellos se pusieron alcohol en gel. Nos hacemos jueces y nos perdemos en el legalismo. Vayan ahora conmigo a Lucas 6. No solamente nos perdemos en el legalismo, pero también
nos perdemos de la misericordia. Fíjense el versículo, vamos a leer el versículo 36 al 38 y vamos a saltear un poquito y leer en el 44. ¿Sabes qué? Para que no le cause pesadilla a mi ayudante acá, vamos a ver 36 al 38 primero. Dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La misericordia, cuando uno se enfoca en lo externo, la misericordia no se experimenta, no se vive. Jesús manda que seamos misericordiosos, reflejando la gran misericordia de Dios en nuestras vidas. Y la falta de misericordia en nuestras vidas, de hecho, trae disciplina de parte de Dios. ¿Por qué? Dios es abundante en misericordia. Fíjense lo que dice Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico, es abundante, es pleno, lleno de misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En los Salmos, Salmo 86 y Salmo 103, nos habla de que Dios es, en Salmos, Dios es bueno, es perdonador, grande en misericordia para los que le invocan, es misericordioso, es clemente o paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Dios quiere que reflejemos su misericordia, su grandeza en perdonar, su lento para la ira, su clemencia, su paciencia en las vidas de otras personas. Y cuando nos enfocamos en lo externo, se va la misericordia. No podemos ser misericordiosos si nos enfocamos en lo externo. ¿Por qué? Porque cada persona que ves ha vivido una vida, está en el medio de un proceso. Dios ha estado obrando en su vida de alguna forma y justo hizo que te pusieras ahí delante de esa persona para mostrar su gracia, su amor, su misericordia y su perdón. Pero si te enfocas en lo externo, se pierde esa misericordia. Y acordate, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Seguimos en el capítulo 6 de Lucas, versículo 43. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, mas pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo exterior es producto de lo interior. Por lo tanto, si uno realmente no entiende ni considera la gran misericordia de Dios en su propia vida, te garantizo que no van a practicar la misericordia en su propia vida. Pero el inverso es verdadero. Si me doy cuenta de cuánto no merezco, si me doy cuenta de la grandeza de la misericordia de Dios en mi vida y vivo en gratitud a Él por su gran misericordia, entonces el practicarlo con los demás viene casi naturalmente. Digo casi naturalmente porque tengo el hombre del pecado, ¿sí? El hombre carnal que también lucha, ¿sí? El hombre egoísta que quiere su manera.
Pero es mucho más fácil cuando considero la gran misericordia de Dios en mi vida, de dárselo a los demás. El fruto de esa carencia de misericordia va a ser una falta de misericordia hacia otros, basado en juicio externo solamente. En el libro de Santiago, capítulo 2, nos da un ejemplo de cómo se vería esto en una iglesia. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, o sea, sin juzgarlos a la vista y hacer una diferencia basado en lo que uno ve. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, pero decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, sé tú mi banco, de una forma de decirlo. ¿No haces distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así hablad, así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Qué palabras! ¿Has juzgado a alguien con tan simplemente verlo? Lucas 11. Lucas 11, leímos algo parecido en Mateo, pero aquí Cristo lo repite. La falta de misericordia revela el enfoque en lo externo, negando la condición real del mismo individuo. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Es la misma situación que vimos en Mateo 15, pero con Jesús. Si este hombre hubiera sabido que Jesús, el Hijo de Dios, el único perfecto, sin mancha, no le hubiera dicho esto, pero juzgó por lo que vio. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso, el plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad, necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna, o sea, practicar misericordia, es una forma de practicar la misericordia de lo que tenéis, entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda, toda hortaliza, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Al entender cuánta misericordia y gracia hemos recibido de parte de Dios y a reconocer nuestras propias faltas, podemos extender misericordia a otros. Pablo, de hecho, lo dice así en Gálatas 6, que hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es la humildad que sabe que si no fuera por la gracia de Dios, estarías en la misma o peor. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando nos enfocamos
en lo externo nos perdemos de la misericordia. Cristo usó hay dos eventos, una parábola y un evento en la vida de Jesús que muestra esto. En Mateo 18, no tienen que ir allí, pero en Mateo 18 vemos una parábola en donde el siervo de un rey fue perdonado por una deuda inmensa, imposible de pagar en su vida, pero pidió clemencia, misericordia al rey, y el rey perdonó su deuda. Y ahí nomás salió y se encontró con un consiervo, otro siervo del rey, que le debía una suma insignificante. ¿Y qué hizo? En Mateo 15, el consiervo, usa las mismas palabras que el primer siervo usó con el rey. Ten misericordia de mí. Pero en vez de perdonarlo, lo echó preso hasta que pagara su deuda. ¿Y qué causó eso? Los otros consiervos del rey que vieron toda la situación fueron y le dijeron al rey lo que pasó. Y el rey tomó ese primer siervo y lo condenó. No por su sagacidad financiera, sino por su falta de perdón, su falta de misericordia, habiendo ignorado la gran misericordia que el rey mismo le había mostrado. Jesús no solamente enseña esto por una parábola, pero también lo demostró en su propia vida. En Juan 8 los fariseos trajeron ante él una mujer que había sido descubierta en adulterio. Ahora, sabemos que adulterio toma 2 personas, pero solamente vemos la mujer aquí. De acuerdo a la ley, ellos tenían la consecuencia de castigo era de apedrearla hasta la muerte, para que muriera por su pecado. Pero Jesucristo se pone a escribir en tierra, nadie sabe qué, algunos piensan que son los pecados individuales de los mismos fariseos que los trajeron. Pero él dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y de a uno, dice, desde el mayor hasta el menor, se iban yendo, dándose cuenta que ninguno de ellos estaba sin pecado. Entonces Jesús, el único allí sin pecado, Jesús, mismo Dios del Antiguo Testamento, que dio esta ley, el único que tenía el derecho de dar ese castigo justo, ¿qué hace? Muestra misericordia. Le dice a la mujer, ni yo te condeno, ve y no peques más. Qué gran muestra de misericordia de nuestro propio Salvador Jesucristo. Cuando nos enfocamos en lo externo, nos perdemos de esa misericordia. Y lo lamento. Una persona que tiene que vivir su vida sin experimentar la misericordia de Dios y sin poder practicar la misericordia de Dios, lamento tu vida. Es de gran lamento. Por eso debemos cuidar nuestro corazón primordialmente. Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y alrededor en ese contexto, los versículos antes y después mencionan las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, después está, aparte de ti la perversidad de la boca, aleja de ti iniquidad de los labios, tus ojos miren lo recto, dirigen los párpados hacia lo que tienes. Esencialmente la canción, cuida tus ojos, lo que ven, es cuida tu boca, lo que dice, todas las partes del cuerpo, pero céntrico a todo es el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida.
Entonces las primeras dos pérdidas, cuando nos enfocamos en lo externo, nos perdemos en el legalismo y nos perdemos de la misericordia. Y esta última, si estás acá escuchando o mirando y nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, esto es más específicamente para ti. Porque cuando uno se enfoca en lo externo, se pierde de la salvación. El tema es, la salvación no es religiosidad o las cosas buenas externas afuera que podemos hacer. Gálatas 3:10, 10 y 11, Pablo nos dice, pero porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, el mismo confiar en las buenas obras que yo puedo hacer, en obedecer toda la ley externamente, es maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, no podemos cumplir toda la ley. Es imposible para el hombre inclinado a pecar, el hombre pecador, cumplir todas las cosas de la ley. Entonces, es como usar una rueda de hámster, corriendo, sacando todas las energías posibles, y nunca llegamos a la meta, porque esa rueda de hámster no fue diseñado para llegar a la meta, sino para dar el ejercicio ahí nomás y quedar permanentemente allí. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. En Colosenses 2, Pablo lo dice así. Voy a leer solamente el último, el versículo 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Todo esto que menciona es símbolos de la religiosidad en la cultura de Pablo. Pero ¿cómo termina? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aún en el Antiguo Testamento, aún antes de Cristo, Dios estableció que la relación con Él se hace por medio de la fe. Fíjense en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese humillarte ante tu Dios no podés hacerlo si estás enorgullecido por las buenas cosas que has hecho, confiando en esos para hacerte llegar a Dios. En Oseas 6:6, Dios dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, podés ir a la iglesia todos los días de tu vida, podés ir a confesión todos los días de tu vida, podés poner en la ofrenda limosna todos los días de tu vida, pero eso no hace nada para acercarte a Dios. ¿Por qué? La salvación no es por obras. Efesios 2, 8 y 9 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El cielo no está populado por nadie que ha llegado allí por la escalera que construyó. No hay nadie en el cielo, en toda la historia humana, no hay nadie en el cielo que haya llegado al cielo por su propio mérito. La única razón que hay población en el cielo es porque Dios mandó a Jesucristo a vivir la vida que tú y yo nunca podríamos vivir.
a morir en la cruz que tú y yo sí merecíamos por nuestro pecado, por haber quebrantado la ley de Dios. Y Él resucitó el tercer día para demostrar que Él era el único que podía hacerlo, el único que podía pagar el precio por el perdón permanente de nuestros pecados. Y confiando en eso, confiando en Jesucristo como tu Salvador personal, es la única forma que puedes tener una relación con Dios, de padre a hijo, a tener un hogar celestial con Él en la eternidad. Tito 3, 4 y 7 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Todas cosas que ocurren en el momento de que aceptas a Cristo como tu Salvador personal, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, no por nuestras obras, pero su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sea hombre, mujer, niño o niña, la única forma de tener una relación con Dios es por medio de lo que Dios ya ha hecho por ti y no lo que tú puedes hacer para Él. Y si te enfocas en una religiosidad externa, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ir a la iglesia, voy a ponerme a orar, voy a aún leer la Biblia, voy a hablar acerca de Dios. Nada de eso te salva. Lo único que te salva es confesando ante Dios, no a ningún hombre, pero confesando entre vos y Dios, diciendo: Dios, yo sé que soy un pecador, y por ser pecador no puedo hacer nada que me pueda salvar. Pero si quiero tener una relación contigo, si quiero estar en el cielo después de esta vida, pero no lo puedo hacer por mi propia cuenta. Confiesas a Dios eso, admites eso, crees en tu corazón, con todo el corazón, que Jesús es el Hijo de Dios y la única manera, el único camino, como dice en Juan 14, 6, Cristo es la vida, la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Crees eso con todo tu corazón y que Él murió en tu lugar y resucitó el tercer día? Adivina qué. Dios dice: crees eso y le confiesas eso en oración, serás salvo. Y Él ya no es el juez, pero ya se convierte en tu Padre Celestial. Ya su misericordia cae sobre ti y puede llenar tu vida. A pesar de los externos, puedes en tu vida tener una relación con Dios. Imagínate que yo te doy para la Navidad, porque ya no vamos a estar en cuarentena para la Navidad, seguro, según me dicen. Entonces, pues llevo a tu casa un regalo de Navidad. Me decís: ay, no tenías que hacerlo, pastor, usted es genial. Yo digo: sí, ya lo sé, pero igual aquí está tu regalo. Tomas el regalo y me agradeces. Genial. Oh, muy bueno, pastor, me encanta. Pero después agarras así y agarras tu billetera y metes la mano en la billetera o la cartera y sacas plata y quieres dármelo. Y le digo: ¿por qué me está dando dinero?
y para pagarle por el regalo. Lo siento, pero es un regalo. No se paga un regalo. De hecho, al querer pagarlo, estás deshaciendo el hecho de que es un regalo. La salvación es un regalo gratuito ofrecida de parte de Dios a ti. Lo aceptas al confesar a Él, a creer en tu corazón y confiarle eso en oración. Juan 1:12. Todos los que creen en el nombre de Jesucristo, a los que recibieron, recibir y creer, a ellos les fue dado la posibilidad, no la posibilidad, pero el hecho de poder ser hechos hijos de Dios. Si quieres ser hijo o hija de Dios, debes recibir y creerlo. No pagarlo, porque no puedes. El enfoque en lo externo, en una religiosidad externa, te hace perder de la misma salvación, el mismo regalo de Dios que es inagotable y sin precio. Yo te invito hoy a aceptar ese regalo. De hecho, en este tiempo, si eso ha sido lo que has orado allí en casa, te pido que te comuniques con nosotros. Puedes ir a por medio de la página de Facebook, puedes ir al sitio de web iberredención.com y en el contacto, hay un formulario allí, también hay un teléfono. Contáctate con nosotros, si podemos ayudarte a crecer en tu relación con el Señor. Cristiano, ¿estás enfocado en lo externo? La limpieza externa no funciona si no hay una pureza interna, si Dios no está obrando en tu propio corazón. Te perdés de su misericordia y las oportunidades que Él quiere que practiques misericordia y te conviertes en lo que llamamos un legalista, buscando el favor de Dios por las cosas externas que uno hace. Y la Biblia nos enseña que no funciona así. Padre, venimos a ti. Te pido que nos ayudes. Que nuestra relación contigo sea tan profunda de que nos va cambiando desde adentro para afuera. Señor, una y otra vez nos adviertes de enfocar en lo externo, que sin obediencia interna te harta, te enferma. Padre, te pido por aquel que está viendo, escuchando esto, que no te conoce como su Salvador personal, que hagas un milagro en su corazón de renacerlos, de que ellos se den cuenta de su condición pecaminosa y su inhabilidad de poder salvarse a sí mismo y se conviertan a Jesucristo, el único Salvador, confiando en Él plenamente. Señor, que se contacte con nosotros para así poder ayudarles en su crecimiento espiritual, su relación con Dios. Padre, ayúdanos a practicar la misericordia en nuestra vida, sabiendo que hemos sido receptores de una gran misericordia incomparable con la misericordia que podríamos mostrar. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y seguir creciendo. Ayúdanos a amar a otros como tú nos has amado. Ayúdanos a amarte todos los días más. En el nombre de Jesucristo, nuestro gran y único Salvador. Amén. Que Dios los bendiga y espero que puedan no enfocarse en lo externo en esta semana y cuidarse del farivirus. Nos vemos la semana que viene.